Bienvenidos a un nuevo programa de Eres, donde hablamos de ser es. En este caso, de nuestra relación con el mundo. En la primera entrevista desde una perspectiva de la antropología filosófica y en la segunda desde una perspectiva del psicoanálisis. También contaremos con la colaboración, como no, de la escritora Lola Llabrés y la música de Saulo Sauce. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro invitado de este programa, al que agradezco por supuesto su disponibilidad y su participación. Y siguiendo el esquema o el guión del programa, empezamos con nuestras preguntas habituales. ¿Quién eres? Bueno, soy un profesor emérito ya de años que se ha dedicado a la universidad toda la vida y que, aunque me he jubilado, pues sigo haciendo prácticamente lo mismo que hacía antes, solamente que sin alumnos, lo que por otra parte me libera el tiempo y las preocupaciones. Pero nada más, sigo trabajando prácticamente lo mismo de jubilado que de no jubilado, que en activo. Así que sigo trabajando en cosas de filosofía, participando en congresos, eso menos, pero escribiendo artículos exactamente igual que lo hacía antes y procurando pues mantenerme en el nivel intelectual mientras la edad me lo permita. ¿Y cómo eres? ¿Cómo te definirías? Pues no lo sé, yo he pensado más bien poco en mí mismo, porque la obsesión de fijarse en uno mismo yo creo que es un poquito pérdida de tiempo, ¿no? Soy de las personas que menos me defino, no llevo diario en absoluto, solamente de vez en cuando tengo algún choque personal con alguien suelo tomar notas, eso sí, pero bueno, muy poco porque tampoco tengo tantos choques. Y yo creo que soy ante todo una persona relativamente pragmática, pero que siempre ha seguido una línea muy precisa desde pequeñito y bueno, pues he llegado a la edad relativamente bien y con proyectos activos. Ahora va a salir, estoy a punto de dar a la prensa, a la imprenta, un libro grande sobre las creencias. Madre mía. Y bueno, pues yo creo que me ha llevado muchos años, pero mientras tanto he publicado muchas cosas, que mis publicaciones ascienden ya a más de 300 títulos entre una cosa y otra. Madre mía. Y bueno, pues así vamos, sin fijarme demasiado, ya digo, no, me resulta hasta difícil, algo así me diría, me resulta tremendamente difícil definirme a mí mismo aparte de una actitud relativamente pragmática, relativamente nada más, porque las orientaciones sobre los objetivos, pues siempre los he tenido relativamente claros, basándome precisamente en la filosofía que me ha servido para orientar la vida. Y ya precisamente entrando en el terreno filosófico, ser es, ¿qué es el ser? El ser, pues eso es una pregunta tan heideggeriana, ¿no? Sí. Yo soy muy poco heideggeriano. A mí eso de que el hombre es el pastor del ser, tengo dificultades para saber, porque ya sabes que en esa fórmula el pastor del ser es el ser el que te pastorea o pastoreas tú el ser. Son dos sentidos absolutamente opuestos que a los heideggerianos no suelo encontrar demasiado. Yo lo creo que el ser es ante todo el mundo en el cual estamos los humanos y que nos hacemos precisamente en una relación con el mundo, y ese es nuestro horizonte, esa relación con el mundo, y eso es el ser, no veo otra posibilidad. Yo recuerdo un congreso muy bonito que participé en San Petersburgo, recuerdo que había un sacerdote de Friburgo que hizo una exposición muy bella sobre la noción de Dios desde la fenomenología de Husserl y explicaba que en Husserl había dos nociones de Dios. Una, el Dios de la fenomenología, que es el garante, por decirlo de algún modo, u orientación de la teleología que se da en el mundo, que según él se daría en el mundo, porque si no el mundo sin teleología no tiene sentido, y esa teleología lleva a la posición, en sentido más bien kantiano, de una idea de Dios regulador, ¿no? Y esa es una idea. Y otra, el Dios de la fenomenología. Y otra,
el Dios del creyente que pone esa idea kantiana, la pone como una realidad personal, no personal. Eso es problemático porque nada podemos decir de esa realidad que tenga sentido, ¿no? Y claro que está fuera del mundo. Y recuerdo que un chino le dijo que en su cultura eso era incomprensible, porque los dioses, Dios, sean dioses o sea Dios, es una parte del mundo. Claro. No cabe un Dios fuera del mundo, porque no tiene sentido para ellos, ¿no? Claro, para nosotros tiene sentido, pero digo, tiene sentido en la medida en que el mundo es limitado. Pero claro, ¿cómo podemos limitar el mundo? Por eso estos son ideas filosóficas ya que inciden, claro, el ser es la totalidad, para mí es la totalidad del mundo. Claro, es una idea muy poco heideggeriana. Pero bueno, el otro día nos comentaban en una conferencia algo muy bonito sobre la cosmología y la idea física de mundo. Y claro, es el único momento de la ciencia en el que la ciencia trata de un singular, porque el mundo es singular. Dice, la ciencia trata de los universales, la física trata de las cosas, sin embargo, cuando la física aborda el mundo, aborda un singular. Y como es un singular, no puede decir más que la evolución de ese singular. Curiosamente, la ciencia, que es lo más antihistórico que se puede imaginar, cuando trata de ese singular, trata de historia, o sea, contraviniendo todas sus propias normas epistemológicas. Por eso ahí la ciencia que trata de un singular y el ser, que es el mundo, es también un singular. Y por eso, claro, el ser no se puede dividir. Y esto es el sentido parmenídeo, ¿no? El ser es redondo, eukiklos. O de Plotino, ¿no? El uno. Sí, el uno del que todo deriva. El último programa precisamente tratábamos eso, se titula La unidad de la dualidad. Bueno, yo añadiría ahí una postilla que la dualidad básica viene de que nuestro cuerpo tiene 4 orientaciones y que desde esas orientaciones del cuerpo está orientado todo. Todo está delante, detrás, a derecha, a izquierda. Absolutamente todo. Entonces el mundo, todo está orientado desde estas orientaciones en las cuales yo me sitúo en el centro y desde mi centro todo está orientado. Y por eso todo es derecha o izquierda, delante o detrás, arriba o abajo. Orientaciones que introducimos necesariamente en el mundo y solo desde las cuales podemos percibir y entender el mundo, e incluso el ser, porque si nos quitamos, ese ser pierde toda su consistencia. Se queda en un anonimato, en una especie de horizonte amorfo, euclideo, absolutamente euclideo, en el cual no nos podemos mover, porque en el momento que nos movemos ya hemos introducido un vector, hemos roto la uniformidad del mundo, del ser. Y bueno, ya la cuarta pregunta de nuestro guión habitual es, ¿y somos, cómo somos? Es complicado, ¿no? Porque la especie humana, claro, tenemos muchos miles de historia detrás, y cualitativamente distinta, porque es totalmente distinto cuando empieza la cultura humana, que empieza hace unos 100.000 años. Antes de empezar la cultura humana, hay unos 200.000 años en los que no somos humanos como ahora, somos homínidos plenos, biológicamente hombres, seres humanos, pero sin cultura. Y claro, un homínido biológicamente humano, sin cultura, que es capaz de reproducirse, que seguramente tiene un lenguaje primigenio, que tiene cultura lítica bastante desarrollada, porque tienen cultura lítica de las bifaces, que hacer eso no es ninguna broma, la mayor parte seríamos incapaces de hacerla, y ellos lo hacían, ¿no? Pero esa cultura no pasó de ahí hasta hace unos 100.000 años, que es cuando parece que empiezan a desdoblarse, porque es cuando aparecen los adornos, aparecen los ocres. Y cuando aparecen los ocres, que son adornos, quiere decir que el individuo ya tiene una imagen de sí mismo y quiere adornarse no para él, sino para los demás, porque él mismo no ve el adorno. Entonces, esa duplicación que empieza con la cultura, empieza hace unos 100.000 años, los primeros ocres los tenemos de hace unos 80.000, 90.000 años, eso es el hombre actual. Entonces, claro, el hombre biológico, el ser humano biológico y el ser humano cultural
es tan distinto que uno pues estuvo 200.000 años sin evolucionar prácticamente nada. En cambio, el hombre cultural, lo que el primero yo le llamo la hominidad y al segundo la humanidad. La humanidad es la que realmente somos e introduce la historia, el cambio, la evolución a un ritmo vertiginoso, cada vez más vertiginoso, porque la propia cultura se retroalimenta y va aumentando, ¿no? Claro, además ha terminado en la propia ciencia, que ha llevado a que esta especie pueda aniquilar el mundo. Y eso es lo más dramático, que una especie pueda convertir la Tierra en inhabitable. Y eso es lo terrible de esta especie, ¿no? Entonces, claro, Husserl tiene una filosofía de la historia enormemente interesante que distingue estas etapas que he dicho yo de la hominidad, la humanidad, y dentro de la etapa de la humanidad hay dos subetapas, vamos a decirlo así, una en la que la humanidad se deja llevar por las propias características, entre las cuales están algunos instintos de poder, de dominar a los otros, aprovechándose de los otros por la fuerza, y desarrollándose ese instinto hemos llegado a unas sociedades que es el capitalismo más radical, neoliberal, donde la que domina es la fuerza, y basándose en la fuerza se domina a los estados exclusivamente para dominar. Y eso es lo que ha llevado a la posibilidad de destrucción del mundo. Y entonces Husserl dice, ese dejarnos llevar de este modo en el que triunfa el que tiene más fuerza puede llevar a la destrucción, y la única forma de evitarla pues es organizar otra característica que tiene la vida humana, que es precisamente el dirigirse u orientarse o basarse en criterios de razón que ponen, en lugar de la destrucción posible y bastante plausible, una humanidad que no está abocada a su destrucción, sino a disfrutar de las posibilidades que la propia humanidad ha creado y que va desarrollando. Estas dos son las dos alternativas, y estamos, pues desgraciadamente, estamos en la primera, y solo la filosofía defiende esta segunda posibilidad, que es la única que salvaría a la humanidad, porque la otra pues nos lleva al desastre. Y así estamos. Bastante pesimista, por otra parte, porque es la realidad. Sí, sí. Y viendo las noticias ya ves que... Bien, pues ya toca ya la presentación de nuestro invitado, José Javier San Martín Sala, que nacido en Pamplona, profesor universitario desde 1972, catedrático de filosofía desde 1987, profesor visitante en varias universidades de Iberoamérica, conferenciante, también desde octubre de 2002 director del máster de la Fundación Ortega sobre Ortega, Pensamiento, Política y Arte, director de la revista Sendosa hasta 2016 e investigaciones fenomenológicas. Son también numerosas sus participaciones en proyectos de investigación, estancias en el extranjero, congresos en todo el mundo. En la actualidad es director del Grupo de Investigación de Estudios de Fenomenología de la UNED, miembro externo del Grupo de Investigación ERAZ de la Universidad de Zaragoza. Como ya él dijo, infinidad de publicaciones. San Martín Sala se puede decir que en definitiva que es un filósofo y un académico cuyo trabajo se centra en la antropología filosófica. Su obra es rica en exploraciones filosóficas sobre la existencia, la conciencia, la moralidad y la cultura. Se inspira en la filosofía fenomenológica para explorar la vida humana desde una perspectiva profunda y reflexiva, para comprender la existencia, la conciencia y la relación con el mundo desde esta mirada filosófica. Su concepto de ser y existencia, me atrevo a decir que en su obra es un tema profundo y fundamental dentro de la antropología filosófica, con algunos conceptos como, por ejemplo, las dimensiones de la vida humana, donde San Martín Sala aborda la vida humana desde múltiples dimensiones, como puede ser la corporeidad, que ya explicaba antes, de izquierda a derecha, la temporalidad y también un concepto que a mí me llamó mucho la atención, el de los dobles humanos, ¿no? Donde introduce el concepto de estos aspectos duales de nuestra existencia, el yo que experimenta, también conceptos como de cuerpo, mundo, especialidad o espacialidad, ¿no? Donde San Martín nos invita a explorar la vida humana desde estas diferentes perspectivas, considerando tanto la corporeidad como la relación con el mundo,
y así su obra nos desafía a reflexionar sobre el significado profundo del ser y la existencia en nuestra experiencia cotidiana. Por eso me pareció muy apropiado invitarlo. San Martín también explora otros temas relevantes de la antropología filosófica, como por ejemplo la fenomenología del conocimiento, la ética y la moralidad, la relación entre cultura y persona, la antropología de la religión, en fin, todo eso desde unas raíces fenomenológicas, como ya creo que los oyentes han podido dar cuenta con su referencia a Edmund Husserl, y también con respecto a la intencionalidad y la conciencia y lo que hablaba antes de la corporeidad y el mundo vivido. Defiendes la filosofía, bueno, defiendes a lo mejor no es la palabra adecuada, pero voy a la pregunta. ¿La filosofía es una ciencia, Javier? No, si no me equivoco, incluso llegas a considerar que es la ciencia, la madre de las ciencias, por así decirlo, o por lo menos la que engloba y la que a las demás ciencias remiten. ¿Cómo lo ves, Javier? Bueno, es muy interesante la pregunta. Hay que partir de la palabra ciencia. La palabra ciencia es una palabra que en realidad significa saber. Ciencia es sabiduría. Es el abstracto de scire, de latino scire, que es saber. Y entonces el conjunto de lo que se sabe, eso es la ciencia. Porque lo que responde a las creencias que no son de lo que no vemos, porque hay creencias de lo que vemos y de lo que no vemos, las creencias en lo que no vemos es la fe y la creencia en lo que vemos pues es la confianza en el mundo ordinario, ¿no? Entonces la ciencia es el conjunto del saber, por tanto, de las creencias de lo que tenemos alrededor, pero justificado. Eso es la ciencia. Lo que pasa que la filosofía es ese conjunto de la ciencia, así ha funcionado hasta el siglo XVII, fundamentalmente, pero a partir del siglo XVII se van especificando ramas de ese conjunto del saber, especificando métodos concretos y precisos, individualizando partes de la filosofía que se separan de ella, crean su propia tradición epistemológica y se llaman ciencias. Entonces la filosofía queda en la otra parte. Pero teóricamente con el mismo objetivo de conocer y contribuir a ese conglomerado que es el conjunto del saber. Claro, ¿qué diferencia termina habiendo una vez que todas las ramas se desgajan de la filosofía? ¿Qué le queda a la filosofía? Pues le queda todas aquellas cosas que cada una de esas ramas no puede abordar. Por ejemplo, todas esas ramas pretenden contribuir cada una en su campo al saber, pero ninguna se va a preguntar qué es exactamente el saber en general, ni los requisitos que tiene ese saber, por ejemplo, el que sea verdad. Ninguna ciencia particular va a tratar de la verdad, ni siquiera de las condiciones de la verdad, porque si hicieran eso, se salen de su trabajo particular. Y si un físico se dedica a investigar qué es la verdad, pues lógicamente deja de hacer física. Pero lo mismo le pasa a un historiador o le pasa a un psicólogo o le pasa pues a un economista. Todo lo que estudien que no sea de su materia es para ellos pérdida de tiempo. Tiempo como científico. Y desde luego, si un economista publica un artículo sobre la verdad, le dirán que está regando fuera de tiesto, porque no está en su economía. Pues eso sigue siendo propio del filósofo. Propio del filósofo es el estudio de todas aquellas condiciones de la propia ciencia, pero la ciencia la hace un científico. Y entonces el científico no va a estudiar al científico que hace ciencia, pero el filósofo sí, porque el científico, entre otras cosas, es un ser humano que tiene prejuicios, que tiene creencias, que tiene otros intereses, y eso es competencia de la filosofía y nunca va a dejar de serlo. Por eso la filosofía, a la que ahora mismo se le han desgajado todas las ramas particulares del conocimiento, sigue teniendo lo que Ortega decía, dos características: la autonomía, porque ella no está sometida a ninguna otra ciencia, y la pantonomía, es decir, que lo que dice afecta a la totalidad
de todo el resto de la ciencia. Por ejemplo, la discusión de qué es el ser, la discusión de qué es la materia, todas estas discusiones, lógicamente ninguna ciencia puede hacerla porque no es especialmente interesantes para ellas, que tienen que delimitar muy bien el marco de actuación, porque solamente en ese marco de actuación pueden crear métodos operativos que tengan resultados. Justamente como la filosofía no hace eso, hay también muchas filosofías y muchas opiniones diversas, porque su campo no puede ser delimitado y operativizado como es operativizado el campo de la ciencia. Entonces, y luego, claro, queda todos aquellos campos, por ejemplo, de la moral, donde hay también un elemento de estudio muy preciso, empírico, pero el concepto de moral, el concepto de valor, todas esas cosas ya ninguna ciencia lo va a estudiar porque perderían el tiempo haciendo eso, y todo eso es propio de la filosofía. Y que son cosas importantísimas. Claro. Pero ya que hablas de verdad, ahí creo, haciendo un poco del oficio del diablo, de abogado del diablo, perdón, E igual a mc cuadrado es la verdad. O yo que sé, o el físico te dice el plano inclinado, el principio de Arquímedes, pues es la verdad. O el economista te dice el Producto Interior Bruto es la suma de tal de estos factores, y eso es la verdad. Sí, claro, él opera con una idea de verdad, pero pone un ejemplo de que eso es la verdad, pero claro, habrá otros muchos casos en los cuales decía, bueno, pero ¿cómo aplico esa verdad a, por ejemplo, una sinfonía? ¿Qué sentido tiene la sinfonía de una verdad? Muy bueno. Entonces, claro, dándome su ejemplo desde su ciencia de qué es la verdad, limita la verdad a un extremo tan grande, por ejemplo, cuando una persona dice Dios es la verdad, por ejemplo, ¿cómo aplico la fórmula que me da el matemático de verdad a esa frase Dios es la verdad? Y para miles, millones de ciudadanos, Dios es la verdad o Alá es la verdad, cualquiera de los dos. Entonces, claro, y vamos a decir, todo eso es que no tiene ningún sentido. Dijo, hombre, eso es una descalificación muy rápida, ¿no? Entonces, todo esto son cosas propias de la filosofía, que además no van a desaparecer. No, por supuesto. Y ojalá que al revés. Bueno, eso que hayan sacado la filosofía de los estudios, bueno, me parece atroz, porque es lo que estás diciendo. O sea, los valores, las creencias, nuestra forma de convivencia, la verdad, tal, son cuestiones tan existenciales, tan consustanciales a nosotros, que son las verdaderamente importantes. Pero claro, le damos más importancia al Producto Interior Bruto, o le damos más importancia, yo que sé, al Euribor. Claro, son tantos temas y ya se nos escurre el tiempo. ¿Cómo dirías desde todo tu bagaje para que la audiencia pueda enamorarse, como me pasó a mí con la antropología filosófica? Bueno, la antropología filosófica tiene que responder, en esto hay que ser muy kantiano, tiene que responder a la cuarta pregunta de Kant, que había dedicado toda su vida a responder qué podemos conocer, qué debemos hacer y qué podemos esperar, ¿no? ¿Qué podemos conocer? La respuesta es lo que nos dan las ciencias. ¿Qué debemos hacer? Es lo que nos enseña la moral. ¿Qué podemos esperar? Es un poco la esperanza religiosa. Y al final dice, pero claro, al final un poco de cuando escribe incluso la lógica, pero ya avanzada su vida, dice, en realidad estas cuatro preguntas, o esas tres preguntas, se condensan en qué es el ser humano. Porque conocer, hacer y esperar son las tres grandes vertientes de la vida humana. Y entonces, claro, ninguna otra ciencia estudia esto, ni la medicina, ni la antropología cultural, que estudia al ser humano desde la perspectiva de la vida en sociedad y cultural, ni la antropología física, que estudia cómo se ha generado el cuerpo humano a partir de la evolución animal, ¿no? Pero claro, como he dicho yo antes, cuando he dicho la introducción, llevamos solo 100.000 años de vida humana. Y claro, la vida humana es lo que nos interesa, no la vida del homínido antes, que se podía reproducir como un animal, pero claro que no generaba vida cultural y vida humana, ¿no? Vida biográfica, eso lo llamamos nosotros en antropología filosófica vida biográfica, porque es en la vida biográfica donde se genera la comprensión de lo absoluto, por ejemplo, la propia existencia como algo absoluto, que eso no es, los principios básicos y, por supuesto, la moral, el deber moral, ¿no? Y entonces la antropología filosófica tiene que responder no tanto a la génesis del homínido, del homo homínido, que se reproduce biológicamente y que tiene nuestro ADN, sino al humano que somos cultural, claro.
cultural y que es el que ha generado la dinámica histórica en la que vivimos. Y eso es la antropología filosófica, porque además este ser es el que hace filosofía, el otro no hace filosofía. Claro. Y es el que hace ciencia. Claro. Y claro, explicar, comprender eso es la tarea de la antropología filosófica. Otro de los conceptos claves de tu obra es la cotidianidad, ¿no? O sea, hablas de las dimensiones de la vida humana, del cuerpo, del mundo, de la espacialidad. ¿Cómo podríamos resumir esa relación con el mundo de la que tú hablas? Sí, mira, Husserl se dio cuenta que el tiempo objetivo, que es el tiempo que mide los relojes, es un tiempo muy distinto del tiempo personal. El tiempo personal puede ser largo, corto, aburrido, cosas que no podríamos decir del tiempo objetivo. Entonces dice Husserl, si yo me fijo en el tiempo objetivo, no puedo percibir el tiempo subjetivo, el tiempo vivido. Entonces, para poder describir el tiempo vivido, necesito prescindir del tiempo objetivo. No porque el tiempo objetivo no exista, sino porque me impide mirar el tiempo subjetivo. Pero resulta que solo por el tiempo subjetivo soy capaz de percibir el tiempo objetivo. Claro. Entonces, el tiempo vivido empieza por las características de mejor, peor, entretenido, no entretenido, largo, cantidad de cosas, y por la diferencia fundamental del sueño, de vigilia y dormido. Entonces, la fenomenología empieza por ahí, ¿sí? Con esta diferencia y introduciendo la escisión metodológica de prescindir del tiempo objetivo para poder describir la vida del tiempo vivido. Y esto aplicado a todo el mundo es la fenomenología. Eso es la fenomenología, mira. Que era exactamente eso. Sí. Y por eso, claro, este tiempo vivido es el tiempo de la cotidianidad, porque vivimos en ese tiempo. Y con el espacio nos pasa lo mismo, vivimos en el espacio ordinario, dirigido por mi cuerpo, orientado desde mi cuerpo y con los otros enfrente, al lado, hablando con ellos. Eso es la cotidianidad. Y la fenomenología describe esa experiencia cotidiana de la vida humana, basada en el tiempo vivido, que es el tiempo del día y la noche, en el que transcurre nuestra vida, y en el espacio personal que está orientado y que además está dirigido por las ciudades, por las habitaciones, las casas, etcétera, que es absolutamente cotidiano. Vivimos más en el espacio objetivo y en el tiempo objetivo. Claro. Es el prejuicio del mundo como realidad que me determina a mí, cuando realmente soy yo quien impone al mundo las características de las que he dicho yo, de las orientaciones, proceden de mi propia vida, no del mundo, sino de mi vida. Claro. Eso es lo fundamental. Claro, por eso hablas también de la corporeidad, por eso hablas de los dobles humanos, ese yo que experimenta y el yo objeto de la experiencia, que es tu concepto de doble humano, que me llamó mucho la atención, pero en fin, ya no tenemos mucho tiempo y me gustaría, ya que nos adelantaste que estabas con la próxima publicación de esa obra ingente sobre las creencias, pues no me resisto a preguntarte un poco, porque claro, también es un ámbito tan importante en nuestra existencia. ¿Qué nos puedes adelantar o qué nos puedes decir o resumir sobre las creencias? ¿Qué enfoque le das en esa obra que vas a publicar, Javier? La característica fundamental de la noción fenomenológica husserliana de creencia está en que la creencia es el rasgo fundamental de la percepción del mundo. O sea, la percepción del mundo es creencia en el mundo. ¿Por qué? Porque implica la confianza en que va a seguir así. Y eso es la creencia. Y eso es, incluso había un autor, un irlandés del siglo XIX, que decía que la propia vida animal se basa en la confianza en el futuro. O sea, las cosas van a seguir así. Y eso es la creencia. Y esto es la base de cualquier otra creencia. Toda creencia vive de este hecho fundamental de la creencia básica. Para los analíticos, la percepción no es creencia, sino que produce creencias. Esa es la diferencia. Ya para terminar, Javier, una de las cuestiones, claro, hablamos de ser y existencia, pero aprovecho también tu presencia, tu amable presencia, y el más allá, ya que hablamos de creencias, ya sabemos que las religiones se basan sobre todo en esa oferta o hablar del paraíso, del más allá, y eso.
desde la antropología filosófica muy poquito, porque la antropología filosófica lo único que nos va a decir que el homínido que somos empieza o también está íntimamente relacionado con la comprensión de la muerte. Pero claro, la comprensión de la muerte automáticamente genera el horizonte después de la muerte. Y ese horizonte después de la muerte hay dos formas de abordarlo, o en el silencio o en el poblamiento o humanización de ese horizonte. Sí. Como el silencio es pesado, sobre todo cuando hablamos de muerte de familiares, lo normal es que ese horizonte de después de la muerte lo humanicemos con la ultravida de los propios familiares. Y eso es la génesis de las religiones. Claro. Por lo menos una de las génesis de las religiones. La humanización del horizonte que entiendo por entender la propia muerte. Claro, pues un creyente pues cree que ese horizonte es así. Claro. Desde la filosofía, la creencia en lo que está después de la muerte, pues no tiene ninguna prueba. Ahora, no puede creer perfectamente y con absoluta legitimidad y con total convencimiento en lo que está después de la muerte, en la ultravida. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, José Javier San Martín Sala. Ha sido, como ya podrán comprobar los oyentes, una conversación súper interesante. Se nos han quedado, como también anticipaba, muchas cosas en el tintero, dado la hora ingente y de conocimiento de José Javier, y nada, agradecerte enormemente tu predisposición, tu colaboración y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por la invitación y bueno, pues estoy a tu disposición. Muchas gracias. Bien, pues seguimos con nuestra parte relativa a la cultura sobre el ser y la existencia, en este caso de la mano de Mercedes de Francisco, que es psicoanalista, analista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del campo freudiano en España, de la que fue presidenta en el periodo 2000-2002 y actualmente co-coordinadora. Además es docente en el nuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis NUCEP y en el Instituto del Campo Freudiano en España. Ha impartido múltiples seminarios y conferencias, ha publicado numerosos artículos en diferentes libros, revistas, medios digitales. Mercedes nos invita a cuestionar sobre todo nuestra percepción del mundo y a explorar la naturaleza de nuestro ser desde una perspectiva filosófica, que ha dedicado su vida al análisis y a la comprensión profunda de la mente humana y se adentra en esa exploración de la existencia y de la realidad desde esta perspectiva, ¿no? Por eso me ha parecido muy interesante su contribución. En Eres hablamos de seres, tenemos un enfoque multidisciplinar y esta me parece una aportación muy interesante. Muchas gracias, Mercedes, por tu participación. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué nos dirías, cómo definirías al ser humano desde esta perspectiva psicoanalítica, Mercedes? Bueno, la verdad que la definición, en el sentido más psicoanalítico, es difícil. Las definiciones no son cerradas, ¿no?, en este campo. Lo que sí que hay una fórmula para Lacan muy clara, que se deduce de toda su enseñanza. Si podemos entender por una definición, por lo menos considera que el ser tiene 3 predicados fundamentales, que es un ser que habla, que es un ser sexuado, que está afectado por las posiciones sexuadas, y que es un ser que muere, ¿no?, que tiene una relación con la muerte distinta de los seres vivos en su conjunto, ¿no? Entonces, sexuado, hablante, sexuado y mortal. Esos son los 3 predicados del ser que considera Lacan, ¿no? Entonces, no hay una definición del ser en otro sentido más que desde estas 3 como puntas. Es decir, que es verdad que con eso, aunque parece sencillo, o no, o complejo, no sé, cada uno como lo escucha, realmente desde ahí se puede ver todos los prismas de la realidad humana, ¿no? Es decir, en cada uno de esos aspectos. Entonces, bueno, luego está en relación al ser la cuestión de cómo cada uno luego singularmente, individualmente, predica sobre su ser, que eso ya es otro tema, que es el tema más clínico, ¿no? Es decir, hablante, sexuado y mortal, pues bueno, vemos luego cómo cada uno predica, se organiza las características de su ser, ¿no? Ajá. Cuando llega alguien a una cita con el psicoanalista y dice, bueno, pues yo soy así, yo soy asá, a mí me dijeron que era así, ¿no? Los familias, los padres, esos son todos predicados que uno lleva sobre su ser. Incluso en relación a las identidades sexuales, también uno puede llegar y decir soy gay, soy heterosexual o soy no sé qué. Es decir, hay algo de ese predicado al ser.
Entonces, bueno, a raíz de ahí uno en sus predicados singulares, individuales, va haciendo su trayectoria analítica, va haciendo su trabajo en un psicoanálisis. Es decir, despejando qué quiere decir eso. Porque a la vez que a uno le da eso un sostén, también le problematiza la vida. Ese ser que uno se ha construido, se ha definido de alguna manera. Esos son características que a uno en general le permiten vivir porque es como su sostén, su cimiento, pero a la vez generalmente sufre bastante por ellas, algunas de ellas. Y una de las cosas que se produce en un análisis, si uno tiene la experiencia, es de que ese ser no agota todo lo que está en juego en una experiencia de vida. Es decir, Lacan separa el ser de la existencia. En ese ser, con esos predicados que uno se da, está muy enlazado al otro que nos ha recibido, que nos dice eres así, eres así. Desde pequeñito se ve. Y luego está la existencia, que tiene más que ver con ese estar arrojado al mundo, se arrojan al mundo, y hay algo en relación a esa existencia que se trata de un singular modo de gozar que tiene que ver con el cuerpo y que está anudado a palabras, sí, pero que no es del orden de predicados que se da uno al ser para tener una identidad, ¿no? Para generarse una identidad. El tema de la existencia es un poco más escurridizo, es algo menos dado a pasar a la palabra, ¿no? Es más experimentado de alguna manera, entre comillas. Pero me parece que es interesante, ¿no? Que la existencia tiene algo del orden, una respuesta de goce, es decir, experimentada en el cuerpo de un sujeto que es insondable, que surgió de una manera inesperada y además anudada a ciertas palabras. A veces, eso los poetas y los literatos han dado muy buena cuenta de ello, ¿no? Cómo las palabras, ¿no? Y la existencia de alguna manera están... Y estas palabras que han marcado esta existencia, esta experiencia de goce en el cuerpo, nos acompañan toda nuestra existencia, valga la redundancia, y es eso lo que marca el eje de nuestra vida. En un análisis, si se lleva a su término, si el sujeto decide transitar ese camino, se puede llegar a entrever, a captar ese eje de la existencia que ha marcado la vida de un sujeto, del cual uno no dispone a una manera voluntaria, porque todas las psicologías, y sobre todo ciertas psicologías como la conductista y todo esto, nos hablan de un sujeto construido en un yo que es autónomo, que a voluntad puede decidir, elegir. En el psicoanálisis eso está verdaderamente fuera de toda... No tenemos ninguna pretensión de autonomía en ese sentido. El yo es una construcción que nos da una cierta unidad, pero siempre hace aguas. El yo hace aguas por todos lados y nosotros no vamos a poder con el yo elegir a voluntad nada de eso que creemos que lo vamos a poder elegir. Es decir, todo lo que sea de un orden de la por ejemplo, yo en mis libros hablo, hay algo de la no posibilidad de elección. Cada vez más se intenta hacer la idea de que uno puede manejarse, que uno puede elegir, que si hace no sé qué gimnasia, si hace no sé qué cosas, si no sé qué, si hace esto, si come, va a lograr ser lo que quiere ser, va a lograr ser, que casi siempre está construido en relación a un ideal y ese ideal es el que nos lleva por el camino de la amargura. No digo que no haya que tener ideales, pero hay ideales que son aspiracionales, que están más conectados con el deseo de uno, ¿no? Y hay ideales que son muy impuestos por la construcción social, por el momento, por las determinaciones familiares y que no combinan con uno mismo, aunque uno crea que sí, no combinan con uno mismo. Y tener que sostener y aspirar a esos ideales, bueno, le va a llevar a uno generalmente a un camino un poco sin salida y a un sufrimiento enorme, porque quieras que no, cuando eso ocurre lo que aparecen son los síntomas. O sea, hay algo de un ideal de perfección, de tener un niño perfecto, que si hacemos esto, hacemos lo otro, vamos a conseguir un niño perfecto, por fuera de su singularidad. Yo, por ejemplo, creo en este momento que realmente los psicoanalistas nos debiéramos abocar a mostrar esto, qué se está haciendo qué se está promoviendo con la infancia y la maternidad y la paternidad en este sentido. Creo que realmente va a ser muy seria la situación porque hay algo, por un lado se predica que estamos todos dispuestos a aceptar la diversidad en el sentido de la sexualidad, en el sentido del género, en el sentido del feminismo, y eso
es cierto que hemos avanzado muchísimo en esos terrenos de los derechos, pero ahí sutilmente se va transmitiendo a través de esta psicología conductista que toca todos los campos de la vida y que está muy anudada al capitalismo, donde se encuentran términos bastante sorprendentes que va a hacer que los sujetos tengan un sufrimiento. No se trata de predecir, ojalá no, pero esto para un sujeto es muy supone a alguien que se le está permanentemente, ¿no?, mirando y pidiéndole que sea perfecto, es una presión de tal calibre que no sabemos en un sujeto esto que puede, a lo que puede llevar, ¿no? Veremos, pero vamos, realmente en ese sentido no soy muy de predecir nada, nunca, no me gusta esa idea, pero no creo que sea, ¿no?, muy interesante. Entonces, bueno, no, es una cosa del mundo, no digo que sean los padres que... No, ya. Es uno que elige que sin darse cuenta esto se mete por las rendijas, nos pasa a todos. Sí, es que te iba a decir precisamente si de tus palabras anteriores a esto se podría decir para la audiencia un determinismo, se deduce un determinismo, también era otra de las preguntas. Pues justamente, no. Lacan lo que dice es, no señores, leyeron mal a Freud. Freud no es determinista. Una cosa es que tú, porque si fuéramos deterministas, sinceramente, ¿para qué tendríamos una consulta y recibiríamos a la gente? Claro. Si alguien dice, bueno, mi padre, mi madre pasó esto, lo otro, no, estoy determinado y va a pasar esto, si estuviera todo dicho, por eso lo he dicho antes, lo de predecir el futuro no es posible. Claro. Porque siempre un sujeto, está la repetición para un sujeto, pero está también la sorpresa. Y está, como dice Lacan, que la repetición nunca es de lo mismo. Entonces, hay algo... El determinismo freudiano fue una mala lectura de los alumnos de Freud y de los colegas de Freud, y Lacan introduce un corte con eso. Dice, no, por supuesto que tenemos palabras que nos afectan y que nos marcan, pero nosotros el uso que hacemos con eso es nuestra responsabilidad, aunque sea una decisión insondable, es decir, que es una decisión que no lo tomamos a voluntad, no la tomamos a conciencia, ¿no? Nuestras decisiones, nuestras respuestas con eso que nos tocó, lo que nos con suerte, la familia, el lugar donde nacimos, las palabras que nos dijeron, ¿no? A uno le dijeron, eres lo más guapo del mundo, no sé qué, pues con eso, no se crea que por decirle más guapo del mundo le ha ido bien, no, con eso habrá sido para él una cosa u otra, depende de la respuesta que haya tenido con eso. Entonces, ahí el determinismo está cortado, no es que porque te digan esto vas a ser esto, que es un poco lo que a veces se escucha en la psicología, ¿no? Se escucha, bueno, es que tuvieron unos padres alcohólicos, o un padre alcohólico, o una madre alcohólica, y no quiere decir nada en sí mismo eso. Es que el padre fue, porque eso además es condenar a los sujetos a una posición sin salida, a una calle sin salida, o es que su padre fue un maltratador, entonces tiene todas las posibilidades de ser un maltratador. Hay algo de la insondable decisión del ser que habla Lacan, es decir, de la respuesta de cada uno, donde alguien se puede decir justamente porque mi padre fue así me alejo, o justamente, ¿no? O me identifico, también puede ser, me identifico y me convierto en un maltratador. Pero no está jugada la partida, no sabemos cuál va a ser el final, la jugada que va a tener el sujeto. El sujeto juega su juego, pero sin tampoco saberlo él, no dice, yo es que decidí ese día a tal hora que iba a hacer esto. No, es una respuesta más insondable, no se sabe bien qué, y que incluso le cede al propio sujeto. El propio sujeto se queda sorprendido de su respuesta. Claro, en el planteamiento de Lacan, la realidad, casi dándole la vuelta al calcetín del determinismo, él habláis de, por un lado, es la imaginación y es el simbolismo, es decir, el lenguaje, lo que determina la realidad, ¿no? Pero eso choca un poco con lo que decías tú de esa construcción a voluntad de nuestra existencia, porque no es así. También la realidad nos condiciona mucho, lo que oímos, lo que vemos, el entorno. ¿Cómo se combina entre el determinismo y el libre albedrío? ¿En qué término medio nos ponemos? Es que claro, el libre albedrío tiene de libre poco, de albedrío no sé, pero de libre lo que planteaba Lacan, nunca hablo mucho de la libertad por eso, ¿no? Él hablaba de la elección forzada.
Nosotros hacemos una elección forzada por nuestras palabras que nos han marcado, por nuestra situación. Hay algo de la elección que es forzada, no es elegida libremente, no es elegida en limpio, por así decirlo. No es que no tenemos nada y elegimos limpiamente, ¿no? Como se pretende a veces creer, no va por ahí. Y con respecto a esto de la realidad y lo que nos afecta, sí, es verdad que todas las cosas que van pasando en el mundo nos van afectando, nos vamos tocando, las vamos viendo, las vamos... Pero hay algo que realmente no nos afecta como creemos, porque tenemos una afectación que es más íntima. A esa afectación más íntima no tocan las realidades de... Esas realidades se conectan en todo caso con esa afectación más íntima, con esa respuesta que hemos dado. Es donde se conectan esas realidades con esas experiencias que uno ha vivido y que le hicieron responder de una determinada manera. Y esas maneras de responder no son libres, entre comillas, pero tampoco son absolutamente determinadas. Tú no puedes encontrar las claves por las cuales yo respondí así. Aquí es muy interesante también la cuestión del imprevisto y de la sorpresa y del azar. Entonces ahora todo lo que se transmite o todo lo que se vende es un poco tenga el control usted de su vida. Si hace yoga, va a hacer no sé qué. Si come no sé qué, no se va a morir o no va a enfermarse. Si hace no sé qué, va a vivir no sé qué. Si se pone esta crema, va a tener una piel no sé qué. Si se mete botox, va a hacerlo. Es decir, todo es al revés. No deje nada a lo imprevisto y la sorpresa. Y esto tiene mucho interés. Es decir, hay algo de... es una sociedad donde lo que quiere transmite una idea de control absolutamente falsa. Por tanto, todos fracasamos. Todos fracasamos porque no podemos controlar nuestra vida. Podemos hacer nuestra vida y hacer lo que podamos y cada uno va haciendo su camino como va pudiendo. Pero la idea de control es una idea realmente esclavizante. Preferimos aceptar que nos vamos a ir a la porra porque no sé qué y no sé cuántos antes de aceptar que no sabemos qué va a pasar. La inseguridad, lo que ahí conecta también un poco con lo que decías de el otro tercio de nuestro ser, lo de la muerte, ¿no? Es también el no saber qué va a pasar. Ahí es el campo de las religiones cuando ofrecen una solución, una hipotética respuesta, y ahí volvemos un poco al control que tú decías, ¿no? Buscamos la seguridad y muchas veces no nos planteamos las posibles respuestas, y ahí están pues todos los que se ocupan de esa parte, sean políticos, sean religiones, que nos dan el paquete ya hecho y nos adherimos, lo integramos en nuestras vidas en vez de, pues, en este sentido, de tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Como se plantea en el psicoanálisis y concretamente Lacan también. Ahí habla de las decisiones auténticas, ¿no? Parece ser que no nos atrevemos o la cultura no fomenta esas decisiones auténticas y hay que adherirse a alguna ideología, alguna creencia y preferimos ir ya investidos de esa forma, por la seguridad precisamente, por lo que comentabas tú ahora, ¿no? Sí, pero es una falsa seguridad. Es una falsa seguridad porque cada vez te aleja más de tu respuesta más singular, que es la que te puede sostener. Porque las respuestas esas singulares que dimos en un momento de la vida son como nuestros cimientos, es como nuestra casa sería. Es como la estructura donde nos sostenemos. Cuando vamos perdiendo cada vez más esos cimientos, cuando vamos agarrándonos de cualquier cosa que aparezca por ahí, que nos vendan, publicitaria, ahí verdaderamente estamos en riesgo nosotros mismos, porque después no sabemos a qué agarrarnos. Es decir, que yo creo que cuando uno acepta el no saber, el imprevisto, acepta dentro de un orden, porque no se termina de aceptar del todo, porque queremos ahí, ¿no? Estamos desesperados por tener un sostén, porque el sujeto realmente es alguien muy frágil. El ser humano es algo muy vulnerable, justamente por la palabra, por haber... No es como un ser vivo que tiene su vida y, ¿no? El sujeto es el ser... Nosotros somos muy vulnerables, nos agarramos a lo que sea, pero realmente el problema es que cuanto más nos agarramos a lo que nos proponen y nos separamos de nuestra respuesta singular, más lejos estamos de sostenernos. Porque dicen el aumento de la tema de la salud mental. Tiene que ver con eso. Los sujetos les pasan cosas, van a un médico, el médico les receta las pastillas. Tenemos un nivel en este país de uso de los ansiolíticos y los antidepresivos, que es una cosa insólita. Que lo de los antidepresivos parece ser que también les sirve para aplacar una cierta angustia. Pero muchas veces los sujetos vienen creyéndose deprimidos y en realidad lo que están es angustiados. En cuanto les preguntas 3 o 4 cosas, te das cuenta que es angustia. Y la angustia cansa mucho y bajonea mucho y todo esto. Pero hay algo de que, ¿por qué? Porque han perdido yo lo escucho en las consultas, les dejas hablar y entonces empiezan a reencontrar
encontrarse con lo que han sido sus respuestas, lo que han sido sus decisiones en la vida, por qué decidieron esto y por qué no lo otro, pues por un gusto propio, por una manera de estar en el mundo. Bueno, cuando vas recuperando algo de eso, te vas sosteniendo mejor que cuando estás alienado a cualquier cosa que te venga por cualquier lado. Sí, y volviendo un poco sobre esa realidad, ese entorno o esa incluso presión social, cuando hablas de angustia, ¿cómo se conjuga la influencia de los demás, tanto en la conformación de nuestro propio yo, de ese ego, hasta que en el complejo de Edipo, como decía Lacan, que es una representación el padre es una representación de ese entorno social, ¿no? Por eso es un papel muy determinante. Volvemos a que como la realidad, en este caso realidad social, nos está y quizá conecta eso con lo de la angustia que estabas comentando, ¿no? Todo se vuelve así en un círculo, ¿no? Sí, bueno, ahí yo sería freudiana, ¿no? En este sentido, en el malestar, en la cultura y en psicología de las masas. Freud decía que la psicología individual y la colectiva eran símiles. Que la estructura de la psicología, del psiquismo, ¿no? La cuestión psíquica y la estructuración de un sujeto y la estructuración social y de la realidad social y de la masa y del campo de lo social tenían elementos equivalentes, ¿no? Como si dijéramos en coordenadas que se pueden punto por punto conectar. Vamos, punto por punto, conectar. Yo creo que ahí es cierto que hay algo, por eso Lacan usó figuras topológicas un poco menos adentro afuera, ¿no? O esto es una cosa, esto lo otro. De esa manera entiende esta cuestión de lo psíquico y lo colectivo, ¿no? Lo individual, entre comillas, y la psicología individual y la psicología colectiva, entre comillas, lo de psicología. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay algo que lo que decía antes, cuanto más intentas plantearte que todo está en lo social y qué es lo que te determina, te alejas más de ver cuál es tu respuesta singular. Yo entiendo que cuando se habla con los Foucaultianos consideran que las estructuras, todo eso determinan y el poder, ¿no? Está bien, lo social, claro que te determina. Los síntomas de esta época no son los síntomas de la época de Freud, pero no quiere decir que no tengan la misma entidad, son transversales a las épocas, la idea de síntoma, no la formalidad del síntoma, no por así decirlo, no la cobertura del síntoma, pero sí lo esencial del síntoma, responde a lo mismo. Nosotros no somos esencialistas, que es otra cosa de lo que se nos acusan los psicoanalistas por momentos. Entonces, no es una cuestión de que no nos afecten, por supuesto que nos afectan las cosas que pasan socialmente, pero lo que pasa es que estamos tan abocados a creer que se trata solo de eso, de que todo está marcado por lo que nos afecta, que realmente si fuera así no tendríamos nada que hacer, nada cambiaría, mejor nos quedamos en nuestra casa tranquilamente, porque ¿qué más da? Si es lo social, es el poder, bueno, nosotros no somos el poder, nos lavamos las manos y nos quedamos en el sofá. Este es el problema que hay en entender estas cosas así, porque realmente esto produce en general una posición apolítica, por tanto, toda posición apolítica es el germen de un montón de cuestiones, de un montón de desviaciones que ha llevado a lo peor en muchos casos. Cuando dicen, no, a mí no me interesa, esto es como que no me incumbe. Yo estoy preocupado por las cosas del día a día y entonces todo esto que ocurre ahí no me incumbe. Son ellos, ¿no? Son esos señores que se dedican a la política, los que es eso. Cuando en realidad la política es cualquier cosa que hacemos cotidianamente en cualquier lugar, como planteaba Hannah Arendt, ¿no? La política, ¿qué es la política? Se preguntaba qué es la política. La política no son los políticos, la política es algo más amplio. Es qué tipo de vida nos queremos dar, qué tipo de composición social. Porque además hay otra cosa. Nosotros llegamos, como decía Lacan, al mundo como seres inmaduros, monos inmaduros, decía que eran. El desarrollo viene dado por algo neurológico, desarrollo biológico del organismo y que ya va a ocurrir. Sí, va a ocurrir, pero no es eso suficiente. Entonces el sujeto se inspira en el otro, por así decirlo, quiere llegar a ese punto, pero depende del otro para sostenerse. Un niño depende del otro para poder vivir, nada más que nace. ¿Qué pasa? Que eso genera, como decía Freud, una tensión agresiva. Es decir, que siempre para nosotros con el otro tenemos una relación de amor-odio, porque por un lado nos sostiene y nos da la aspiración para llegar a otra cosa y nos da su cuidado y por otro lado estamos alienados a ese ser. Entonces, bueno, no es tan fácil, ¿no?, mantener el vínculo con los otros. El vínculo con
los otros es muy difícil de mantener. Entonces, que nos hemos ido dando maneras de mantener un vínculo donde el odio no sea algo que predomine y nos matemos unos con otros, unos a otros, ¿no? Entonces, más o menos vemos que no tanto, porque hay guerras aquí, guerras allá, que es lo que muestran es eso, que el ser humano le es muy difícil mantenerse en un estado de paz. Entonces, bueno, la vida social es compleja en este sentido, porque el vínculo con el otro no va de suyo. Es decir, va de suyo por un lado porque no podemos vivir sin los otros, ni el que está en las mayores de los aislamientos, ni el que decide quedar aislado en el mayor de los aislamientos puede vivir solo, absolutamente solo. Sí. Eso es falso. Esa es una idea que muchos tienen, la idea de que podrían vivir tranquilos si estuvieran solos, no. Si pudieran vivir tranquilos si estuvieran absolutamente solos, morirían. Sí. Somos unos seres gregarios en ese sentido. Eso no quiere decir que seamos amorosos con los otros, no. Tenemos amor y odio que va funcionando de una manera más o menos, lo vamos bandeando. Cuando se va la cosa mucho para el odio, pues estamos un poco más jorobados, evidentemente. Pues vamos a quedarnos con la parte del amor, Mercedes, ya para terminar, tú que has sondeado ahí los intríngulis, ¿no? El enigma del amor en esa obra que publicaste en el 2012, Un nuevo amor. Más que preguntarte sobre por qué elegimos amar a ciertas personas, quiero plantearte otra cuestión, porque, por ejemplo, en casi todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, lo que se conoce como ECM, es una de las sensaciones que describen es el amor. Pienso que hablan de un amor de sentirse comprendidos, o sea, de sentirse arropados. A eso le denominan amor, ¿no? Entonces, cuando vuelven, ¿qué pasa? Bueno, no te lo pierdas, porque casi ninguno quiere volver. Te encuentras testimonios en que te dejan boca abierto, porque hay gente con hijos y decir que casi preferían quedarse del otro lado de lo bien que se estaba, ¿no? En fin, pero que no les había llegado su hora, etcétera, etcétera. Pero es que estamos hablando de miles y miles y miles y miles de casos, ¿no? Y entonces, tú que has explorado, que has escrito sobre esto, ¿qué visión nos darías del amor? ¿De qué se trata, no? Bueno, claro, eso es una pregunta tan amplia. Como es una construcción también, como también tiene que ver con la palabra, ¿no? Para Lacan es verdad que está esta cuestión de que el amor... Lacan tiene esta fórmula de que la relación sexual es imposible. Quiere decir que no hay manera de que haya una armonía en el encuentro de un ser sexuado con otro. No hay manera de armonizar, de encajar. Nada, esto de la media naranja termina resultando. Y entonces, porque cada uno tenemos esa singular respuesta que hemos dado en la vida, esa singular manera de gozar, de experimentar el cuerpo. Y entonces eso no encaja con la del otro. Eso sí que es absolutamente singular, intransferible, irrepetible y que morirá con nosotros. Es decir, que no hay tutía. Pero sí puede conectarse con el otro. Sí que puede, por momentos de conexión. Esos momentos de conexión Lacan los llama el amor. Dice, bueno, puede haber un encuentro de las marcas mías con las marcas de otro. En un momento dado se produce el encuentro de esas marcas del exilio de la relación sexual, esas marcas de que como no hay manera de encontrarse con el otro perfectamente, pues por eso digo, ahí la perfección está totalmente sacada del panorama. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Pues dice, ¿qué ha hecho el sujeto, el ser humano? Ha construido el amor como una suplencia para poder vivir, para poder tener un vínculo con el otro, a pesar de es imposible, a pesar de una y otra vez hacer la experiencia de es imposible, pero a la vez está el amor para suplir eso. Dice, ¿pero qué? Dice, pero todas las épocas, en todos los paradigmas que ha habido del amor, porque de alguna manera las formas del amor han ido cambiando a lo largo de las épocas, lo que siempre se quiere de alguna manera encubrir con el amor es esta imposibilidad. Entonces él propone, dice, yo voy a inventar un nuevo amor, por eso yo puse el título a mi libro, Un nuevo amor. Voy a inventar un nuevo amor que sea un amor más digno, porque no quiera ocultar esa imposibilidad. Es decir, porque sea una suplencia, como es cualquier amor, pero que no la oculte, que la tenga en cuenta, que la tenga ahí, de alguna manera, una cierta aceptación de esa imposibilidad, una cierta experimentación de esa imposibilidad. Y esto es interesante, es decir, entonces él propone, dice, un amor más digno, un amor que tenga que ver con esas marcas singulares de cada uno, con esas respuestas singulares que nos permite encontrarnos con otros. Por eso nos gusta más una gente que otra. ¿Por qué nos gusta más alguien que otro que no
Y a lo mejor es también majísimo, ¿no? Porque con uno nos hacemos amigos, nos hacemos novios, nos hacemos amantes, ¿por qué? ¿No? Porque hay algo. ¿Y por qué eso pasa y luego deja de pasar? Pues porque hay un momento que eso sí se da y que hay otro momento que eso se desconecta, ¿no? Entonces hay algo de este amor más digno, este amor que acepta la imposibilidad, que es lo que Lacan dijo que era su invento. Esta tendencia a la violencia es estructural, no va a acabar nunca. Está en la propia constitución del sujeto. Por eso digo que Lacan ahí, que Freud y Lacan ahí son grandes, es decir, todavía yo creo que no se ha sacado de sus conclusiones las conclusiones interesantes para pensar esto. No es estructural. Esto también la izquierda, la derecha están en lo mismo, pero la izquierda incluso en algunos momentos peor. Hay algo de suposición de... Buenismo. No, pero ni siquiera es buenismo, es algo de la psicología esta conductista también, tanto en Estados Unidos como en Rusia, esta psicología tuvo un efecto enorme. Creer, ¿no? Creer, sí, buenismo en ese sentido, creer que la violencia se va a erradicar. No, señores, la violencia no se va a erradicar. Una cosa es que nos demos las estructuras sociales y los vínculos sociales y tratemos de hacer la política que promueva que esa violencia sea menos dañina y más acotada y menos destructiva. Pero la violencia no va a terminar nunca. Como no vas a terminar con la locura, porque eso es parte de la cuestión, como no vas a terminar, ¿no? Es decir, con los síntomas de cada sujeto. Hay algo que es transversal, que es transhistórico. El polo positivo no existiría sin el polo negativo, ¿no? O llevando la cultura oriental, el yin y el yang. Esta paradoja es la que me parece interesante sostener y mostrar. No tenemos más tiempo. Te agradezco muchísimo, Mercedes, tu participación. Muchísimas gracias por tu colaboración. Muchísimas gracias. Bien, pues os dejo ya con Lola Llabrés. Espero que os haya gustado. Saludos de José Gabriel Vázquez. La magia se pierde cuando nuestros ojos no se cruzan, cuando no hay que bajar la mirada al suelo, sino hacia un esperpento que filtra nuestros sentimientos. Las tímidas caricias que testan la piel del otro se obvian en apps de alto rendimiento. La prisa por llegar a una meta, sin ser corredor de fondo, sino mero espectador, hace cambiar nuestro cerebro. La evolución de las especies la dirigen algoritmos suicidas. Hablo del amor que nos comunica como seres vivos, aquel con el que alzamos la mirada y percibimos que nuestra continuidad depende de reconocernos con nuestros gestos, con nuestros sentidos. La calidez de una pantalla acaricia mi alma.